La siguiente es una producción de JH Televisión. ¿Qué es lo que hace que Finlandia sea considerada como la nación más estable, más segura y mejor gobernada del mundo? ¿Cómo es que este país de apenas 5 millones de habitantes esté hoy en el tercer puesto entre los países más ricos y entre los menos corruptos, en el segundo lugar entre los más progresistas socialmente y en el tercero por su justicia social? Mientras que en la Argentina, como en la mayoría de América Latina, reducir la inmensa desigualdad de oportunidades educativas entre niños que nacen en familias pobres y los de familias ricas sigue siendo uno de los principales desafíos, Finlandia se transformó con un conjunto de políticas educativas y sociales que crearon uno de los modelos más celebrados de excelencia en educación pública en el mundo. El conocido milagro finlandés inició en la década de los 70 y cobró fuerza en los años 90 con una serie de reformas innovadoras. Así, Finlandia pasó en un lapso de 30 años de ser un país donde apenas 1 de cada 10 habitantes terminaba el secundario a ser una incubadora de talentos que encabeza rankings mundiales de desempeño estudiantil y apalancó el nacimiento de una economía sofisticada y altamente industrializada. Nuestra protagonista del día de hoy es una docente, María Clara del Toro, quien estuvo en el país nórdico estudiando su sistema educativo y nos habla de sus características y fortalezas. Hoy en las 4 estaciones, la escuela en Finlandia. ¿En qué contexto se produce ese viaje a Finlandia? En un contexto en el que yo quería vivirlo por experiencia propia. Leía sobre el sistema, porque está en todos lados obviamente, al ser modelo, pero no llegaba como a abarcarlo del todo. Entonces me surgió la necesidad de tener que viajar allá a hacerlo y me contacté con la embajada de Finlandia, me mandaron un montón de propuestas, la mayoría son en inglés, y decidí hacerlo con una señora educadora referente en Finlandia, que me organizó un viaje personalizado para los objetivos que yo quería fundamentalmente conocer del sistema educativo, que era la inclusión, y me organizó un viaje de 15 días en el que recorrimos desde jardín de infantes, escuelas primarias, secundarias, escuelas vocacionales y universidades, y tuvimos entrevistas con varios directores y educadores de allá. Cuando uno habla del sistema educativo finlandés, habla del sistema educativo público. ¿Hay sistema educativo privado en Finlandia o todas las escuelas son públicas? No existen las escuelas privadas, es parte de lo grandioso de su sistema educativo, es gratuito para todos, nadie se queda afuera. La sociedad obviamente está organizada de tal manera que la educación es el eje y es en donde logran incluir a todos en la sociedad. Así que es gratuita y no hay escuelas privadas. Y así como en la Argentina hay una ley que establece que la educación debe iniciarse a los 3 años y terminar a los 17, 18, en la medida que el chico, por supuesto, complete el ciclo de manera regular. ¿A qué edad un chico en Finlandia empieza la escuela? En Finlandia no es obligatorio desde jardín de infantes como acá. La mayoría empieza en primer grado, pero cada vez se está dando más que los chicos empiezan antes, sobre todo por el trabajo de los padres. Sin embargo, los chicos que empiezan desde primer grado están en la misma altura del que vino desde jardín, porque la educación en casa también es muy buena en Finlandia y están constantemente estimulados en el aprendizaje. Pero sí, digamos que la mayoría empieza desde primer grado y de hecho es obligatoria desde primer grado. ¿Y cuál fue la primer gran diferencia, el primer gran choque cultural que te llevaste al conocer las escuelas públicas finlandesas respecto a lo que ya conocías de la Argentina? Creo que lo que más me llamó la atención fue la autonomía que tienen los alumnos desde todos los sentidos, desde que van solos a la escuela hasta que vuelven solos, y en el trabajo áulico también son muy autónomos. Me pasó en una situación específica en las calles de Finlandia, en Helsinki,
que vi a una nena muy chiquitita de 6 años con su mochila caminando sola por la calle, que para mí eso acá, o sea, yo nunca lo vi, no estaba acostumbrada a ver una nenita sola, y bueno, nos explicaron que allá es totalmente autónomo, obviamente que hay otro tipo de seguridad y otro tipo de sociedad, pero sí, los chicos tienen mucha autonomía, incluso en cómo se manejan adentro del colegio, en el recreo, obviamente van solo a la mañana, entonces tienen todas las tardes libres para elegir qué quieren hacer, ocio, hobbies y todo ese tipo de estimulación que consideran importante allá también. Precisamente das un poco en la tecla de una de las tantas cosas que se debaten en la Argentina, que tiene que ver con la educación extendida y que a la tarde también haya actividades escolares. ¿En Finlandia solamente es a la mañana que los chicos van a la escuela? Sí, de hecho van más o menos de 8 de la mañana a 12 de mediodía, 1, y almuerzan siempre en el colegio, que las comidas están incluidas, y todas las tardes las tienen libres. Algunos chicos deciden quedarse a talleres optativos que hay en la misma escuela que ofrece o club de actividades, y otros se vuelven a sus casas y hacen los hobbies en otros lados. Pero esa es una de las claves del sistema educativo, porque no se considera que tienen que estar más horas, sino que las horas que están a la mañana tienen que ser de mucha calidad y que tienen que tener las tardes libres. Yo siempre digo que a un alumno argentino le gustaría mucho hacerse amigo de un amigo finlandés, porque básicamente nuestros alumnos van todo el día al colegio y los chicos de Finlandia tienen más tiempo libre. ¿Qué pasa con las infraestructuras escolares? Vos debés conocer bien que la Argentina es un país con muchas disparidades. Muchas veces están más preocupados porque no se caiga el techo de una escuela que por poder dar clases como corresponde. ¿Cómo es la infraestructura básica de una escuela en Finlandia? Mira, visité muchas escuelas primarias y la mayoría sostiene la misma línea, todo en perfectas condiciones, en lo edilicio, digamos, pero lo que más me llamó la atención fue que incluso los directores nos han mostrado los planos cuando se plantean construir un aula, cómo organizarla para que desde el vamos ya esté condicionada para el sistema educativo que ellos sostienen. Entonces, la disposición áulica es flexible, los asientos son flexibles, los recursos están siempre cercanos y al alcance de los alumnos, se manejan con total libertad, autonomía y responsabilidad. Todas las clases a las que yo entraba era un sueño. O sea, esa es una experiencia que hay que vivirla, porque si te la cuentan o lo lees, realmente no es lo mismo. Pero todas las clases eran, la verdad, sorprendentes en lo edilicio, sí. ¿Y son clases como uno conoce aquí, con ese modelo del profesor delante del pizarrón, o también está estructurada de otra manera la clase entre el profesor y los alumnos? Claro, no, todo lo contrario a como está pensado acá en Argentina. Los asientos son súper flexibles, hay aulas a las que he visto con asientos de pelotas gigantes, otras con mesas movibles con rueditas, hay mesas individuales, mesas grupales, mesas que se pueden unir, separar, y muy pocas veces he visto la imagen docente adelante y alumnos todos sentados en fila, enfocados en el pizarrón. Generalmente los vi trabajando en grupo, y otra cosa que tiene el sistema educativo de Finlandia es que generalmente trabajan como pareja pedagógica. Las maestras, suele haber 2 por grupo, los grupos son pequeños y las 2 maestras trabajan a veces juntas con el grupo, y a veces se divide ese grupo en 2 para trabajar de manera más personalizada. O sea que no tenemos esos cursos a veces numerosos de 30 y casi 40 alumnos que podemos encontrar en algunas escuelas argentinas. No, eso no existe. De hecho, cuando yo viajé allá y tenía las reuniones con los docentes y los directivos, les sorprendía mucho lo que yo les contaba de nuestro sistema educativo. Lamentablemente, hubo 2 cosas que les parecieron como hasta horribles y se sorprendieron para mal, que fueron la cantidad de alumnos que hay muchas veces en muchas escuelas. Cuando le dije que podría llegar a haber 30 alumnos por clase, casi se mueren. Y otra cosa que también estaban como sorprendidos negativamente es que nuestros alumnos vayan todo el día a la escuela, y aparte
que hay muchos alumnos que después de la escuela van a sus terapias individuales de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, y eso les parecía terrible. Les parecía que estábamos robándole el tiempo a nuestros alumnos cuando todos esos servicios allá se brindan desde la escuela, con prevención, con anticipación y con un sistema mucho más organizado, pero de tal manera que los chicos puedan tener tiempo libre para jugar, para hacer amigos y para tener sus actividades extracurriculares. Vos sabés, y está bien claro que aquí en la Argentina a un alumno los docentes le dan tarea para hacer fuera del horario escolar. Tarea que muchas veces uno no sabe si la hace el padre o el propio alumno. ¿Qué pasa en Finlandia? ¿Los chicos a la tarde tienen tiempo libre para hacer lo que más les guste o tienen que hacer tareas que los profesores les dejan que no pudieron trabajar en clase? Y mira, los docentes nos decían que si ellos dan tarea estarían yendo en contra de su lema del sistema educativo, de su pilar, porque si ellos están dando las tardes libres, no son para que se llenen con tarea. Así que no se dan tareas generalmente, pero cuando yo me senté a conversar con una docente en particular sobre este tema, me dijo que no se les llaman tareas, pero hay veces que se les da a ciertos alumnos, no a todos, ejercicios específicos para ese alumno porque se considera que lo tiene que seguir practicando para automatizarlo. Pero antes de darle esa tarea, se aseguran de que él lo sepa hacer y lo tenga manejado, digamos, en el aula. Una vez que ya adquirió la técnica, digamos, y que solo lo que le resta es practicar para consolidarlo, ahí sí a esos alumnos en específico se les da ese ejercicio. Pero es algo muy puntual, muy específico y no se da tan seguido, digamos. Uno entiende que en función de todas estas cosas que nos estás contando, el nivel de repitencia o deserción debe ser realmente muy bajo en Finlandia. Sí, es bajísimo y de hecho el sistema educativo de Finlandia se dice que no tiene callejones sin salida, porque realmente está organizado de tal forma que nadie se queda afuera y que si hay algún alumno con algún tipo de dificultad que pueda ser ayudado para que esté dentro del sistema, de alguna manera, pero que esté. Por ejemplo, nos han contado de casos en los que generalmente desde la escuela secundaria tienen dos opciones. Los chicos de Finlandia pueden elegir entre escuela secundaria básica como la tenemos nosotros o una escuela vocacional, que en las escuelas vocacionales lo que hacen es trabajar específicamente en vocaciones, en trabajos, oficios que les gustaría hacer a los chicos, y los chicos van explorando y experimentando diferentes oficios y van probando lo que les gusta y después van eligiendo su rama, y de hecho tienen oportunidades para empezar algún empleo, probar pasantías en diferentes empresas que están dispuestas. Y esa es una opción que acá no hay y que me parece a mí fundamental, porque el gran porcentaje de los chicos eligen ir a una escuela vocacional, y lo que tiene de bueno el sistema educativo es que de la escuela vocacional podés volver a una escuela secundaria, y de la escuela secundaria a una escuela vocacional, y de las mismas podés ir a una universidad. Es decir, está todo conectado y como organizado de tal manera que nadie se queda afuera. Hubo un caso que nos contaron de un adolescente que estaba con algunas dificultades familiares y por alguna razón había dejado la escuela secundaria y no se había inscrito en una universidad, ni en una escuela vocacional, ni nada. O sea, estaba afuera, no haciendo nada educativo, y nos contaron que en esos casos un trabajador social se acerca a la casa de ese alumno, le toca la puerta y se sienta a conversar con él a ver por qué está fuera del sistema. Es decir, el país de Finlandia se asegura que todos sus ciudadanos reciban educación porque saben que ese es el futuro de su país. ¿Cuántos días de clase tienen en Finlandia? Los famosos 180 que en la Argentina nunca pudimos cumplir, ¿más, menos? No, días de clase tienen lo mismo que nosotros, con diferentes vacaciones, por supuesto, pero siempre a los chicos no los vas a escuchar decir que están contando los días para que termine el colegio. Al contrario, están contando los días para ver cuándo empieza, porque adoran ir al colegio, y yo también adoraría ir a un colegio ahí. ¿Y qué pasa con la utilización de las nuevas tecnologías? ¿Cómo se aplican? Si es que se aplican, digo, con rigurosidad, o si es en cuestión de una herramienta más, las nuevas tecnologías. Sí, en Finlandia es considerado una herramienta más.
Yo pregunté mucho por las computadoras y las tablets, sobre todo en el consumo tal vez excesivo en las casas, como yo veo acá en mis pacientes de psicopedagogía, pero allá no es un tema de así de tanto consumo, lo tienen, los chicos de 3 años tienen tablets, por ejemplo, pero no hay ese consumo de que están todo el tiempo con la tablet, como acá sí, yo veo mucho. Tienen otras actividades, entonces la tablet no es tan interesante allá. Es un recurso más que lo usan en las aulas, suelen tener muchas clases así como de búsqueda de información en el que la usan la tablet y la computadora como una herramienta de búsqueda, pero no hay esa adicción a los dispositivos como hay acá. Y en la escuela secundaria, los chicos tienen esa gran cantidad de materias que tenemos aquí, muchas de las cuales ni siquiera sabemos muy bien para qué se las dan, o tienen también la posibilidad de tener un contenido básico y después elegir por algunas optativas que les interesen más. Tienen un currículum que tienen que respetar todas las escuelas, pero siempre el docente tiene la libertad, autonomía y se hace cargo de elegir con criterio qué contenidos van a ver esos alumnos ese año. Generalmente se prioriza más las habilidades para la vida y para el futuro que los contenidos en sí, porque se considera que el contenido lo pueden encontrar 24/7 en internet, entonces se forma más que nada en habilidades para la vida, se entrena en eso. Y tanto en primaria como en secundaria se le da mucha importancia a varias materias que nosotros a veces ignoramos o no le damos tanta relevancia, como música, arte, tienen mucho manualidades, construyen sus propios muebles. Hemos visto a chicos hacer el plano de una silla y estar construyendo su propia silla, arman su propia ropa. Se le da mucha importancia a las áreas artísticas, y también se le da mucha importancia al movimiento. Educación física es fundamental, y hace muy pocos años, 1 o 2 años, se lanzó un proyecto que se llama Proyecto Move para que haya más movimiento en las aulas, tanto en primaria como en secundaria. Es decir, que haya más horas de educación física, pero también más horas de movimiento en todas las materias. Que lengua y matemática no tengan que ser 40 minutos de clase sentado en el banco mirando el pizarrón, sino que haya entre medio actividades o pausas activas, como lo llaman ellos, para mover el cuerpo durante el aprendizaje, y se considera que eso trae beneficios positivos. Hay un montón de estudios que lo confirman, que a aprender se aprende moviéndose y conectando el cuerpo con el aprendizaje. Después de esta experiencia que tuviste en Finlandia, volvés a la Argentina y te querés matar cuando entras a la primera aula. En realidad, mira, yo me quise matar cuando tuve que hablar de nuestro sistema allá, ahí me quise matar, pero cuando volví, yo volví muy inspirada porque tenía ganas de compartir todo lo que había visto y de enviar un mensaje que quizás es muy difícil tratar de copiar ese sistema porque no tenemos la misma sociedad ni las mismas políticas, eso sí es lo difícil, pero encuentro que lo que los docentes están haciendo en el aula lo pueden hacer nuestros docentes acá en Argentina. Y eso es lo que yo siempre intento transmitir en charlas o conferencias sobre este tema. Que cuando yo le preguntaba a los docentes, bueno, pero ¿qué hacen para tener los mejores resultados en educación? ¿Qué están haciendo en el aula? ¿Qué puedo hacer yo en mi aula? Y ellos nos decían, es tan simple como tratar a cada uno de tus alumnos con un trato humano y darle la atención personalizada que se merece en la educación. Y las estrategias que yo he visto que usan los docentes son fáciles, básicas y muy simples de llevar a cabo, que nuestros docentes las pueden hacer tranquilamente. Entonces a mí eso un poco de esperanza me da. Nuestros docentes pueden hacer un pequeño cambio en la educación de nuestros alumnos día a día con pequeñas estrategias como las que usan allá. ¿Los alumnos en algún momento del desarrollo escolar tienen una evaluación de contenidos como existen aquí en la Argentina, que de hecho han sido muy polémicas porque muchos se han opuesto a estas pruebas, las Aprender o como se llaman aquí en la Argentina? ¿Allí en Finlandia existe esto? No existen metas universales o evaluaciones así en las que tienen que ser evaluados. De hecho, no existen los inspectores, se abolieron hace unos años. Sí tienen evaluaciones como de contenido
En el currículum dice que son obligatorias poner nota numérica a partir de octavo, que acá sería segundo año de secundaria. Sí. Pero no se toma la evaluación como fundamental, se evalúa mucho más con la observación, con la resolución en las actividades del aula. Realmente la evaluación es más cualitativa que cuantitativa, y se tiene mucho cuidado en las notas numéricas, y mucho respeto, porque hay estudios que confirman que el número en sí, realmente si a los chicos le entregas un examen con un número y abajo una explicación de en qué se confundió, en qué tiene que mejorar, los chicos se quedan solo con ese número. Entonces no cumple su objetivo esa evaluación. Hay mucha evaluación cualitativa más que cuantitativa, y también mucho aprendizaje entre alumnos, o sea, que se autoevalúen a sí mismos y también que haya feedback entre los alumnos entre sí. ¿Y los maestros tienen algún tipo de evaluación de metas que cumplir que el Estado les exija, por ejemplo? No, tampoco, y esa es la autonomía que tienen los docentes, que se sienten libres para todo. Ellos pueden elegir sus propios recursos, sus libros, lo que van a usar, lo que van a ver ese año. Es autonomía que está basada en una confianza plena en los docentes, porque los docentes tienen una formación buenísima de 4 años más un año de máster en el que se realizan ese trabajo de máster que tiene que ser de alguna manera que aporte a la comunidad de docentes, y ser docente en Finlandia es uno de los trabajos más valorados, y es muy difícil, aun cuando te hayas recibido y hayas logrado como un buen currículum como docente, es muy difícil entrar a trabajar en las escuelas. Porque realmente creen que el valor está ahí, en la formación del docente. Y entiendo que tampoco debe existir lo que en la Argentina llamamos el docente taxi, ese que tiene que salir corriendo de una escuela y llegar rápido a la otra para empezar una nueva clase. No, y tienen todo un sistema organizado realmente en que los docentes se desenvuelven, es decir, sienten esa confianza en ellos, entonces se desenvuelven de manera autónoma y con mucha responsabilidad. No existe eso de ir a una escuela para otra, ellos están en una escuela y tienen considerados en su labor y en sus horas pagas las horas libres que necesitan para corregir, planificar. Todas esas horas las hacen en la institución, y ellos también tienen las tardes libres. Así que sí, es total confianza y responsabilidad en lo que ellos estudiaron. Y tienen incluido también en su formación el apoyo a los chicos con dificultades de aprendizaje, que quizás acá en Argentina está difícil todavía ese tema. En cambio allá los docentes ya están formados en cómo adecuar, cómo dar adecuaciones de acceso a los alumnos que tienen dificultades, porque el sistema de apoyo para el aprendizaje está organizado con un pensamiento de que todos en algún momento de su trayectoria educativa van a necesitar un apoyo para aprender. Los chicos que tienen algún trastorno específico o los chicos que tienen un perfil con alguna dificultad. Entonces hay una base de apoyo para el aprendizaje para todos. María Clara, ¿es un problema de plata esto? Digo, lo que el Estado finlandés destina anualmente en su presupuesto a la educación, ¿es muy distinto a lo que la Argentina destina anualmente en su presupuesto, o el problema pasa por otro lado? La realidad es que por un lado sí, porque Finlandia invierte mucho más en educación que en Argentina, pero para mí la clave está en que Finlandia siempre apostó a la educación y siempre invirtió mucho en educación, aún en momentos de crisis. Y eso creo que es lo que nos distingue entre Finlandia y Argentina. Que quizás nosotros en momentos de crisis es como que recortamos por ahí, y Finlandia ni siquiera se le ocurre tocar esa inversión, porque considera que eso es el futuro de sus ciudadanos. Entonces me parece que la diferencia más significativa está ahí. Ellos siempre apostaron en educación, y hace unos días yo fui a una charla de un finlandés que vino acá a Argentina, y él explicaba que en los comienzos de la reforma finlandesa, Argentina estaba en una situación muy similar a Finlandia, y la diferencia fue que ellos apostaron a educación más allá de la crisis en la que estaban pasando, y nosotros no, y bueno, acá estamos. ¿Y cuánto hace de esa reforma estructural de la educación finlandesa que desemboca en este modelo que todo el mundo elogia? Hace 30 años hubo una gran reforma que es la que
fue, digamos, el eje y el cambio significativo, pero ellos vienen modificando el sistema hace muchos más años que 30, te diría más de 50, pero en los últimos 30 años se produjeron los cambios más significativos por los cuales se dieron a conocer y se hicieron más famosos, digamos. Más allá de que no podríamos imitar ese modelo tal cual vos decís, porque evidentemente primero tendríamos que transformarnos nosotros en finlandeses para que funcione tal cual funciona allá, porque evidentemente tenemos una idiosincrasia, una cultura muy distinta a la que tienen ellos. Pero de todas maneras, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Cuáles son esas cositas que podríamos cambiar o transformar para mejorar un poco nuestra educación? Y recordando siempre que en Finlandia lo que tiene como lema es que el alumno es el centro y es lo más importante. Entonces, priorizar todo el tiempo el aprendizaje y el interés del alumno. En Finlandia sucede mucho que hay una planificación armada, pero si el alumno ese día trajo un interés particular en la hormiga que está pasando por la ventana, se toma ese interés y esa clase, un gran porcentaje de la clase va a ser dedicado a ese tema y se aprende mucho más que si se seguiría con la planificación de ese día. Entonces, el alumno como centro, confianza en los maestros, formación de los maestros y no olvidar que el tiempo de juego y de ocio y de movimiento es fundamental para el aprendizaje. Acá en Argentina estamos metiendo contenidos, tratando de meter contenidos en la cabeza de los chicos que los intentan sostener con memorización y después todo eso se diluye muy rápido. Entonces, para mí hay que invertir a largo plazo y optar y apostar por la experiencia, el juego, el aprendizaje por reflexión, el aprendizaje por trabajo en equipo, que el aprendizaje sea en habilidades y en entrenamiento para la vida y no tanto en adquisición de contenidos. ¿La universidad en Finlandia es pública o es privada? La universidad, hay universidades públicas y hay universidades privadas. Sería del sistema educativo lo único que hay privado, pero sin embargo las universidades públicas son mejores que las privadas y es un ámbito bastante diferente a las escuelas en Finlandia porque hay universidades muy exigentes en las cuales son difíciles ingresar y yo he visitado también a una escuela secundaria que te prepara para la universidad de alto nivel de exigencia, donde ahí los alumnos realmente viven altos niveles de estrés y de frustración, porque bueno, esta señora que a mí me organizó el viaje nos dijo que nos quería mostrar todos los lados de Finlandia, que no todo es como las escuelas primarias o las escuelas de vocación en el que es todo color de rosas, digamos. Hay también espacios de alta exigencia, pero bueno, son elecciones de cada alumno. Hablando con tus colegas argentinos, compartiendo esta experiencia y después, por supuesto, de hacer catarsis, incluso de largarse a llorar cuando uno compara un modelo con el otro, ¿en qué concluyen finalmente? La realidad es que lo más importante para mí es que no perdamos las esperanzas ni la vocación. Yo confío plenamente en la vocación de los docentes. Bueno, soy maestra y trabajo con muchas maestras y veo que tienen ganas, que hay vocación. Entonces hay que apostar por ahí y ir, para mí, trabajar en equipo. A mí me gusta mucho juntarme hacer grupos de docentes y acompañarnos y contarnos las estrategias que estamos llevando a cabo. Para mí ese es el camino, apostar por los docentes y que los docentes apuesten entre sí también. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor.
APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, manualidades, literatura, nuevos servicios, centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. Incluye desayuno, almuerzo y merienda, asistencia a los talleres, servicio de enfermería, modalidad talleres horarios de 9 a 11 horas. APART Cedro Azul. Conózcanos. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Con más de 19 años de experiencia en la utilización del método TOD y más de 7.000 pacientes atendidos, la terapéutica surge como alternativa al tratamiento de patologías articulares, como artrosis, artritis, lupus, psoriasis y aquellas que implican un proceso inflamatorio crónico. Con aprobación de ANMAT, contamos con más de 140 centros en todo el país y TOD San Jorge es uno de ellos. Estudios en la Universidad Médica de La Plata y en la Universidad de Cuyo avalan la efectividad de la metodología, terapia organizativa biomolecular, sin medicación, sin invasión, sin efectos secundarios. Para turnos, comunicarse al teléfono 03406 51 97 97. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable.